Ok, perfecto, gracias. Muy bien, creo que ya estamos, entonces ahora sí, bien. Vamos a iniciar. Por el chat contéstenme ustedes, que son unos expertos en los medios magnéticos, ¿qué necesitamos para elaborar los medios magnéticos de una empresa o de una persona? ¿Qué piden ustedes? Información contable, información de la declaración. ¿Qué información contable pedimos? Juan José, ¿quieres hablar, Juan José? Porque es que se activó tu micrófono y estamos oyendo lo que... Ok. Bien. ¿Qué información contable necesitamos? Juan José no tiene audio. Juan José, ¿quiere decir que no me oyes o que no puedes hablar? Si no pueden hablar es porque yo los he silenciado a todos para que el sonido salga más limpio. Pero si quieren hablar me avisan o activan su micrófono, pero les pido que una vez que hayan hablado lo vuelvan a cerrar para evitar el ruido de fondo. Bien. Bueno, no sé. Me dicen aquí que la información contable al día, dependiendo del informante, y que la información de la declaración de renta. Bueno, aquí viene algo bien interesante, y es que normalmente vamos a hacer medios magnéticos con frecuencia antes que la declaración de renta. Entonces, por lo menos deberíamos de hacer un borrador de la declaración de renta para evitarnos sorpresas más adelante, ¿verdad? Y muy especialmente cuando se trata de personas naturales. Tendríamos que hacer por lo menos ahora un borrador de la declaración de esa persona, porque puede ocurrir que para entonces esa persona todavía no sepa cuáles son sus ingresos, no los tenga claros. Pero si en el año de 2016 tuvo más de 500 millones de pesos de ingresos, una persona natural, por ejemplo, alguien que haya vendido un inmueble en el año 2016 y eso le dé más de 500 millones de pesos de ingresos, pues es una persona que podría estar obligada a presentar información exógena. Luego tendríamos que reunirnos con esa persona, a pesar de que su declaración se va a vencer por allá en agosto o septiembre. Tendríamos que reunirnos ahora y mirar si tiene que presentar información en medios magnéticos. Recuerden que el no presentarla o el presentarla extemporánea o el presentarla con errores genera sanciones. Luego, la presentación extemporánea de todas maneras le va a dar un 4% de sanción. Así que si tienen clientes que en el año 2016 tuvieron más de 500 millones de pesos de ingresos, verifiquen si en el año de 2018 cumplen con haber tenido más de 100 millones de pesos de ingresos diferentes a los salarios, porque podrían estar obligados a presentar información exógena, y ya vimos que la información exógena va ahora a finales de en abril y mayo, finales de abril y principio de mayo. Bien, entonces miren, lo primero que vamos a necesitar para poder hacer medios magnéticos, pues son los prevalidadores. Vamos a mirar por si alguno aún no ha descargado los prevalidadores. Entonces los prevalidadores ustedes los van a encontrar en la DIAN, ¿cierto? Al entrar aquí a la DIAN, en
en el enlace que dice portal web. Hoy está un poco lento el internet, así que les pido un poquito de paciencia. Ok. Aquí vamos a transaccional y luego nos vamos a otros servicios. Bueno, aquí nos vamos a prevalidadores y aquí vamos a buscar el prevalidador de impuestos y al final está información tributaria vigencia 2018. Cuando ustedes hacen clic ahí, se va a descargar un archivo zip que le va a presentar todos los medios, todos los prevalidadores de medios magnéticos que están vigentes en este momento. Zip que dice prevalidador tributario informantes a año grabable 2018, versión 2.1.0/19. Estos son todos los prevalidadores que hemos sacado ya. Como es un archivo zip, cuando ustedes lo extraen, entonces, ok, perfecto. Entonces aquí cuando tenemos este archivo, que es el mismo, básicamente es con el que ustedes van a trabajar, que es el prevalidador de información tributaria para las sociedades y las personas naturales. Vienen otros prevalidadores dentro del mismo archivo zip, que son el prevalidador de CEVAL, el prevalidador de gobernaciones, el prevalidador de convenios, el prevalidador de las entidades financieras, el prevalidador de notarios, de los secretarios, etcétera. Si los necesitan, pues en el mismo archivo zip que descargan, los van a encontrar. Bien, entonces aquí, dentro de este archivo, dentro de esta carpeta, van a tener la carpeta de salida. Esa carpeta es muy importante porque es ahí donde se van a archivar los ML, que son los que produce el prevalidador y que usted va a subir a la DIAN. Está la carpeta XSD, que es una carpeta de archivos que no tiene, que normalmente no necesita usted hacer nada. Está el manual de manejo, que es un archivo en Word. Está el manejador de los XML, un paquete de Windows que permite generar los XML. Está el prevalidador, está el archivo y los dos archivos para desinstalar la aplicación cuando ustedes lo quieran hacer. Problemas que normalmente usted va a tener con este prevalidador o con cualquiera de los prevalidadores de la DIAN. Le puede generar errores si tiene más de una instalación de prevalidadores del mismo año. Entonces, si le empiezan a generar errores, lo primero que debería hacer es desinstalar todos los prevalidadores de años anteriores, o por lo menos mandarlo a una carpeta diferente, ¿cierto? Generalmente esto se instala en el root del equipo, en el disco C o algo así en el root. Entonces usted podría coger las instalaciones de años anteriores y mandarlas a una carpeta para que no interfieran con esto. Segundo elemento importante cuando usted va a abrir el prevalidador, siempre debería de no tener otros archivos en Excel abiertos. Con frecuencia, cuando usted tiene más archivos Excel abiertos, le genera errores. Entonces, la mayoría de las veces esos errores tienen que ver con que usted tenga o más de una instalación o más archivos en Excel abiertos. Posteriormente, después de abrir el prevalidador, usted puede abrir otros archivos Excel si necesita otras informaciones, pero en el momento de abrirlo es mejor que solo tenga el prevalidador abierto. Bien, entonces usted ya tiene aquí el prevalidador. Ese prevalidador es un archivo en Excel. Al abrir el prevalidador, al darle aquí en siguiente, nos muestra unas instrucciones. Si usted le da siguiente, le muestra más instrucciones, y si le da siguiente, le muestra toda la estructura. Aquí le está mostrando todas las instrucciones de cómo funciona el prevalidador, ¿sí? Hasta llegar acá al menú principal, en donde aparecen
los diferentes formatos. Aquí aparecen tres opciones. Una es diligenciar formatos, otra es validar formatos y otra es ver los archivos con errores. El primero, el de diligenciar, sirve para preparar los archivos que usted va a convertir en un XML para llevar a la DIAN. El de validar sirve si usted tiene un formato anterior o tiene un archivo ya preparado y quiere verificar que cumpla con los requisitos, entonces lo carga y lo valida. Y aquí le va a decir si está correcto o no está correcto. Correcto es si tiene la estructura adecuada para servir como un archivo XML que usted pueda cargar en la DIAN. Y archivos con errores, entonces le permite mirar cuáles son los errores de los diferentes archivos. Bien, cuando yo le doy aquí clic sobre los formatos, entonces se me abre el formato. Bueno, pero devolvámonos un minuto aquí. Voy a irme a inicio y vuelvo, marco aquí. Aquí están todos los formatos que usted como persona natural o jurídica va a tener que usar como presentador de información. Insisto, este es el prevalidador de la mayoría de las informaciones que las personas naturales y jurídicas van a hacer. Sin embargo, si usted es una persona natural o jurídica, una persona jurídica que se dedica a actividades, por ejemplo, financieras, pues tendrá que hacer también los formatos del prevalidador financiero. Si usted es un notario, pues tendrá que hacer los prevalidadores de los notarios. Si usted es un impresor de facturas, tendrá que hacer el prevalidador de facturas. Si usted es una entidad territorial, tendrá que hacer los prevalidadores de entidades territoriales, etc. Pero estas son las que usted debería revisar y verificar cuáles de estos formatos le corresponden. Entonces, el formato 1001, que son los pagos a bonos 50 y retenciones practicadas, que es el formato que casi siempre genera mayores complicaciones, ¿sí? Y es ese formato que usted va a tener que hacer con relación a todos los pagos que hizo, todos los pagos. No estamos hablando de los gastos, estamos hablando de los pagos. Tenga en cuenta que usted cuando lo que va a reportar aquí son egresos en general, no necesariamente son gastos ni costos. Ahí estarán incluidos los costos y los gastos, pero también van a estar incluidas las compras, van a estar incluidos los pagos por otros conceptos, los pagos de dividendos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, por favor tenga en cuenta esto para que al final no se le olvide incluir dentro de este anexo algunas de las partidas y al final tenga que pagar sanciones. Las retenciones en la fuente, ese ya es un formato más sencillo, base y retención, los descuentos tributarios, los impuestos a las ventas, los ingresos, los saldos de cuentas por cobrar, los saldos de cuentas por pagar, las informaciones de socios, las informaciones de declaraciones tributarias. Ojo, este también es otro que, insisto, con mucha frecuencia veo que se les olvida y es complicado no presentarlo porque son 4 o 5 renglones o 10, pero generalmente valores grandes. La información de declaraciones tributarias en lo que tiene que ver con acciones e inversiones, el 10.2. Luego los pagos o abonos 50 y retenciones por secretarios, que es el 10.56. El 16.47, ingresos recibidos para terceros. Si usted tiene ingresos recibidos para terceros, tiene que hacer ese formato. Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son el 22.75 y el 22.76, que es el famoso anexo de pagos laborales, ¿sí? Luego, si usted va a preparar cualquiera de estos formatos, pues entonces tendrá que mirar de acuerdo a cómo aparezca en las diferentes. Perdónenme un minuto, que es que se me apagó aquí el equipo testigo, estamos tratando de reiniciarlo para verificar que están viendo ustedes. Discúlpenme un par de minutos.
Bien, ya es que se nos había apagado el equipo testigo y entonces pues se me presenta, me quedo sin saber en qué momento ustedes se quedan. Ok, ahorita vamos, Víctor, vamos a mirar ahorita qué son los pagos hechos por secretario. Ya vamos a empezar. Bien, aquí tenemos entonces el prevalidador y con base, y este lo vamos a usar para validar los archivos que preparemos. Desde aquí ustedes podrían preparar los archivos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, le digo, bueno, vamos a ir al formato 1001 y aquí en el formato 1001 yo podría empezar a meter los datos, ¿sí? Cuando yo le doy doble clic al concepto, me aparecen todos los conceptos que yo puedo poner aquí. Por decir algo, el 5002, honorarios por rentas laborales. Entonces, honorarios de rentas laborales, que son estos pagos hechos a personas a las cuales les estamos aplicando la tabla de retención en la fuente por salarios, ¿cierto? Y que son personas que además les podemos, pues les estamos pagando como si fueran salarios, pero en realidad les estamos pagando honorarios o comisiones o servicios. Entonces, esos honorarios, comisiones o servicios, ya dijimos que el concepto, si ustedes miran, aquí en este prevalidador desapareció el concepto 5001, que eran los salarios, ¿cierto? ¿Se acuerdan por qué eliminamos esto de aquí? Ayer les conté por qué. ¿Se acuerdan? ¿Quién me cuenta por qué? ¿Por qué no tenemos aquí el concepto 5001? Ok, porque quedaron en el 2276. Entonces, ustedes no van a tener que incluirlos en el 1001, sino en el 2276. Entonces, no se vayan a preocupar cuando se den cuenta que no aparecen los salarios aquí. No, es que no van a ir aquí, van a ir en el 2276 para evitar duplicación. ¿Listo? Entonces, por eso ya en el prevalidador del año 2018 no está el concepto 5001, que era donde usted ponía los pagos laborales, pero sí están los honorarios, las comisiones y los servicios de renta laboral. Eso indica que usted esas partidas no las va a incluir en el 2276, sino que las va a incluir en el 1001, ¿sí? Entonces, en el 2276 usted va a incluir los salarios únicamente, los que sean salarios, no los que se asimilen a salarios. Bien, aquí están otros conceptos. Usted pues tomará de aquí los conceptos. La forma para mí más fácil es que usted, ahorita lo vamos a mirar, es que usted tome la contabilidad y compare con esto, y entonces si usted tiene un gasto por arrendamientos, usted ya sabe que le va a poner el concepto 5005. Y si tiene intereses y rendimientos financieros, le va a poner el concepto 5006. La compra de activos movibles, el concepto 5007, etc. Pero ojo con algunas cosas que hay aquí. Digamos, a veces decimos, bueno, compramos activos fijos o compramos un carro, entonces ese carro se va al concepto 5008 porque es compra de activos fijos. Pero resulta que cuando usted va hasta el final, por aquí hay unos gasticos que son interesantes. Y por ejemplo, el concepto 5053 dice retenciones practicadas a título de timbre. Entonces, quiere decir que si usted hizo que si le hicieron retenciones a título de timbre, esas retenciones no van como en el 5015, que son los impuestos, ¿verdad? Código 5015, sino que van a ir en el código 5053. Recuerde que si usted coloca una partida en el concepto equivocado, podrían sancionarle por errores en el envío de la información. Luego, cuando usted está haciendo esta información, tómese un poco de tiempo y verifique todos estos conceptos. Realmente hacer información exógena, mejor, llenar información exógena es relativamente fácil cuando usted ya tiene la información. Pero también aquí veo que ocurren con frecuencia muchos errores porque clasificamos mal las partidas. El concepto, por ejemplo, 5046, que es la enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras entidades autorizadas. Entonces, cuando usted está haciendo un pago a una persona natural, ¿sí?, por la compra de un
vehículo, usted no lo debería llevar como un pago por compra de activos fijos, sino como un pago por enajenación de activos fijos de personas naturales. Si le está comprando a una persona natural, si la está comprando a una persona jurídica, lo va a llevar en el concepto 50-15, ya habíamos dicho que es el, o 50 activos fijos, compra de activos fijos, 5007 o activos movibles, 5007 o 5008, sino que lo va a llevar al concepto 5046, ¿sí? Que es la enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito. ¿Eso por qué? Porque es que esa enajenación no está sujeta a retención en la fuente hecha por usted, sino hecha en la oficina de tránsito, ¿sí? Entonces, por eso, usted lo debe clasificar en el concepto 5046. Bien, pregunta, ¿en qué concepto clasificamos el pago de los dividendos? ¿En dónde pondrían ustedes el pago de los dividendos? ¿O no lo ponen en el 1001? Esto es porque normalmente yo veo que a las personas se les olvida porque asumen que lo que están probando o lo que están detallando son los costos y gastos. Se les olvida que aquí lo que están detallando son pagos a terceros que corresponden a ingresos para terceros, ¿sí? Y los ingresos para terceros no necesariamente son para usted un costo o un gasto. Pueden ser una compra de activo fijo, puede ser también la distribución de dividendos. Entonces, la distribución de dividendos nunca se les vaya a olvidar porque he visto sanciones ya porque se les olvida incluirlo. Debería ir aquí. ¿En qué concepto? En el 5043. Aquí van las participaciones y dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles. Si ustedes miran, aquí los dividendos están pagados o abonados en cuenta. Como es causación y como además la contabilización de los ingresos por dividendos tiene una contabilización especial, sea que usted lleve o no contabilidad, ¿cierto? Si usted lleva contabilidad, pues usted lo hace por el método del devengo. Si no lleva contabilidad, lo hace por el método de caja. Pero en todos los casos, para efectos fiscales, la distribución de dividendos se entiende realizada para la persona, lleve o no contabilidad, en el momento en que esa persona se los abonan en cuenta en calidad de exigibles. Por eso también entonces aquí, para poder cruzar, le están pidiendo que coloque en el código 5043 el valor de las participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles. ¿Sí? Bien. Los demás son más o menos conceptos de gastos. Gastos de representación, aportes, pago de abono. Aquí están también en el concepto 50-59, si usted lo que está haciendo es los medios de una cooperativa. Entonces, el pago o abono en cuenta realizado a cada uno de los cooperados del valor del fondo de revalorización lo tiene que poner en el código 50-59, que tampoco es un costo o gasto, ¿cierto? Sino que es una distribución. El concepto 50-60 es la redención de inversiones, tampoco es un costo o gasto. Entonces, es el reembolso del capital de un título de capitalización, se va a colocar en el concepto 50-60. Las utilidades pagadas o abonadas en cuenta cuando el beneficiario es diferente al fideicomitente. Este va en el concepto 50-61. ¿Qué más aquí raro? Y en los conceptos, en el concepto 50-67, el valor acumulado de pagos o abonos en cuenta al exterior por consultoría. Entonces, también he visto que con mucha frecuencia
la consultoría se asimila a honorarios porque generalmente son honorarios de servicios, ¿cierto? Y entonces muchas personas lo ponen allá en el 5002 como salarios, como honorarios pagados, y no tienen que ir allá porque como son al exterior van en el concepto 5067, ¿sí? Independientemente del concepto contable que tengan. Bueno, entonces, digamos que usted aquí cogería de este formato, lo que va a tomar es los datos generales. Entonces aquí le dice, ojo, aquí el tipo de documento. ¿Cuál es el tipo de documento? Si usted le da doble clic en la columna, en el renglón 15, en la columna de tipo de documento se abren los tipos de documento que usted puede usar, ¿cierto? El 11, registro civil, el 12, tarjeta de identidad, el 13, cédula de ciudadanía, el 21, tarjeta de extranjería, el 22, cédula de extranjería, el 31, el NIT, el 41, un pasaporte, el 42, otro tipo de documento extranjero, y el 43, identificación del exterior. Esos son los 222, 444 y 888, ¿sí? Esos son, si usted coloca un 222, 222, 222 con tipo de documento 42, se le va a generar un error, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de documento que usted puede usar, así que debería de coger sus terceros y mirar si lo que son, si corresponden a una cédula, pues simplemente la cédula de ciudadanía sería un 13. Los que usted más va a usar son el 13 y el 31, que son las cédulas de ciudadanía y los NITs. Y por excepción, pues va a usar, cuando sean de extranjeros, 42 o 43. Cuando sean de menores, entonces usted mira la tarjeta de identidad o pasaporte, etcétera, o tarjeta de extranjería, ¿sí? Listo. Luego viene el número de identificación, que es el que usted va a tomar, cualquiera que sea, ¿sí? Pero entonces aquí es importante, por ejemplo, yo tomo un número de identificación y le digo que es un tipo de documento, por decir algo, 13, y bueno, he observado que en varios de estos anexos no está el dígito de verificación. No estoy, bueno, voy a verificarlo, pero me parece que, no, que lo han eliminado. Vamos a mirar si sí o no. Bueno, por lo menos en este de pagos a bonos en cuenta ya no lo están pidiendo, ¿sí? Entonces está el concepto. Entonces si yo digo que va a ser un concepto, por ejemplo, 5005, el primer apellido, el segundo apellido, el primer nombre y el segundo nombre. Aquí hay 4 columnas siempre. Obligatorias son el primer apellido y el primer nombre. Los otros son opcionales. Si usted los tiene, bien. Si no los tiene, también. No pasa nada. Pero usted no puede dejar en blanco el primer nombre ni puede dejar en blanco el primer apellido porque ahí le genera un error de validación. He observado, por ejemplo, que en algunos casos usted tiene pagos hechos, por ejemplo, al restaurante Doña Anita, ¿sí? Usted no se dio cuenta en el momento en que pagaron con ese, y le crearon un código al restaurante Doña Anita con la cédula de Doña Anita, pero usted no sabe quién es Doña Anita, ni cómo se llama, cuál es su apellido. Entonces, digamos que lo que usted debería hacer era averiguar quién es la persona, ¿cierto? Y entonces usted averigua que es Doña Anita Rengifo, por decir algo. Por lo tanto, usted pondría aquí, perdón, que me fui a otro lado. Entonces usted aquí pondría en el primer apellido a la señora Rengifo, perdón, que estoy en donde no es, primer apellido Rengifo y el primer nombre Anita. Ahora, ¿qué pasa si usted no tiene el nombre y apellido y necesita colocarlo allí? Mire, como opción final, usted podría simplemente escribirle algo. Por ejemplo, yo le pongo como nombre o como apellido restaurante
y le pongo como nombre Doña Anita, por decir, ¿sí? No es lo correcto, porque esa persona no se llama así, pero si usted no tiene en ese momento más información, y muchas veces no tiene esa información, porque corresponde, por ejemplo, a gastos de viaje, y en esos gastos de viaje, las personas traen unos recibos donde dice, restaurante Doña Anita y un número de cédula, y usted no tiene cómo conseguir ningún otro dato. Como opción, usted pondría tendría que poner algo en el primer apellido y algo en el primer nombre, ¿sí? No puede pasarlo a razón social, ojo, no lo puede poner en razón social porque no le va a validar, ya que los NITs son 800, 900 o 900, ¿cierto? Y si usted pone un NIT con 29 millones, tendría que ponerle el tipo de documento 31 y le genera un error porque los NIT con 29 millones no existen, ¿sí? Entonces, usted va a poner el primer apellido o el primer nombre. Ojo, si usted pone un tipo de documento 13, no puede ir ningún dato en razón social. Si pone un tipo de documento 31, no puede ir ningún dato en primer apellido, primer nombre, segundo nombre. Ojo, a veces el error está en que usted puso un punto, en que usted borró algún dato. Entonces, usted viene a validar aquí y le aparece que la casilla de nombre y apellido debería estar, no debería llenarse porque el tipo de documento es 31. ¿Qué debe hacer usted? Hacer un borrado de los datos de esas columnas, ¿sí? Porque algún dato que usted borró está dejando alguna cola por allá que se está interpretando como si fuera un dato informado, ¿sí? Entonces usted tiene que asegurarse de que pueda borrar. Ahora, lo que pasa es que no es fácil borrar aquí en el prevalidador. Ahora, yo puedo borrar aquí, por ejemplo, si le doy borrar y generalmente funciona, ¿sí? Cuando yo intento seguir me dice, ojo, el primer apellido informado es un campo obligatorio porque el tipo de documento es 13. Luego usted no puede dejar el primer apellido en blanco. Si el tipo de documento es 13, tiene que poner como mínimo primer apellido y primer nombre. Si el tipo de documento es 31, tiene que dejar los 4 columnas de apellidos y nombres en blanco y ponerlo en razón social. La dirección debe ser la dirección que corresponda. De preferencia, cuando prepare informaciones, no use el signo número, no use comas, no use puntos, porque recuerde que los archivos XML, las columnas se separan con comas o puntos. Y entonces, cuando usted usa una coma o un punto en la dirección, suele presentársele errores de validación, ¿sí? Entonces, usted simplemente, si va a escribir, por ejemplo, calle 10, 580. Calle 10, bueno, aquí me quedó calle 10 norte, pero calle 10, 580. Entonces, usted no ponga el carácter número, no ponga comas, no ponga puntos. Generalmente esto le suele generar errores de validación. El código del departamento. Entonces, aquí están todos los departamentos de Colombia, más el distrito capital. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, Bogotá, pues es la 11, y el código del municipio será 001, que es el único que existe en Bogotá, ¿cierto? 11001. El país de residencia, si yo digo que es, por ejemplo, Colombia, pues entonces lo busco aquí, que debe ser 100. Aquí no me apareció Colombia. ¿Qué pasó? Ya, Colombia, 169. ¿Sí? Y aquí vienen los datos del pago, abono en cuenta. Ojo, pago abono en cuenta deducible y no deducible. Recuerde que usted no está soportando sus gastos, sino soportando los pagos a terceros y que está obligado a entregar información así el pago no sea deducible. Usted le está pagando a
a alguien un valor que no va a tomar en la declaración de renta, de todas maneras es un pago a terceros susceptible de constituir renta y usted estaría obligado a incluirlo. Ahí hay un problema con las personas, por ejemplo, que tengan que presentar información en medios magnéticos porque en el año, personas naturales, que en el año 2016 tuvieron más de 500 millones de ingresos y que en el año 2018 tengan más de 100 millones de pesos de costos o gastos, que estarían obligados a presentar la información de todos los pagos a terceros deducibles y no deducibles. Y muchos de ellos no tienen ningún récord, ningún registro de esos pagos deducibles y no deducibles. Entonces se les puede presentar un problema y pueden llegar a tener posteriormente sanciones por ello. Es fácil que la DIAN le diga, usted tiene aquí egresos en sus tarjetas de bancos, en su cuenta de bancos, por ejemplo, por 250 millones y me está únicamente informando pagos a terceros por 100 millones. ¿Qué pasó con los otros 150 millones? ¿Okay? Hay que tener cuidado con eso. Luego viene el IVA mayor valor del costo o gasto no deducible. Ya habíamos dicho que el IVA no se puede tomar como mayor valor del costo simplemente, incluyéndolo. Es decir, no, si yo voy a pagar honorarios de 100,000 pesos más 19,000 de IVA, no puedo en los medios magnéticos decir que pagué honorarios por 119,000. Eso no es cierto. Pagué honorarios por 100 y tomé un IVA por 19 como gasto deducible, ¿sí? Entonces ahí es importante que ustedes tengan en cuenta, si no lo hicieron en el año pasado, por lo menos que en este año, en las contabilidades, empiecen a llevar el IVA por aparte, porque ese IVA, que es mayor valor del costo gasto deducible, lo tiene que presentar separadamente. Bien, la retención en la fuente practicada a título de renta, la retención en la fuente asumida a título de renta y la retención en la fuente por IVA practicada al régimen común y la retención en la fuente practicada por IVA a no domiciliados. Bueno, esos son los datos que usted pondría aquí, por ejemplo. Entonces, pues básicamente, digamos que a manera de ejemplo hemos mirado acá, pues cada uno de los formatos, usted puede, al hacer clic en la columna correspondiente, pues miraremos, por ejemplo, los conceptos, todos los conceptos disponibles, y usted, con base en esos conceptos, es que tiene que organizar la información para entregarla a la DIAN. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Aquí me preguntan que por qué solo se informa en el 2276. Víctor, porque la resolución este año eliminó el concepto de salarios. O sea, los salarios hasta el año pasado se incluían en el 1001 y en el 2276, lo cual en realidad era una duplicidad, ¿sí? Entonces, este año se eliminó y solamente quedan en el 2276. O sea que esos conceptos usted no los va a poner en el 1001. Gladys me pregunta cómo descargar el prevalidador. Ok, ya vamos a repetirle rápidamente a Gladys cómo descargar el prevalidador. Ah, perfecto, gracias, Víctor. Víctor me hace una aclaración aquí. Okay. Entonces, mire, vamos a devolvernos un minuto aquí para mostrarle a Gladys por dónde descargamos el prevalidador. El prevalidador, Gladys, está en el portal de la DIAN. Al ingresar al portal de la DIAN, aquí en donde, a ver, devolvamos acá. Aquí en transaccional. Y luego en otros servicios. Y aquí está prevalidadores. Y aquí están todos los prevalidadores que existen. Hay prevalidadores de impuestos, hay prevalidadores para retenciones cuando usted va a hacer saldos a favor, para aduanas, para el de Mincultura, el de prevalidador del régimen tributario especial, etc. Entonces aquí usted, en el de impuestos, va a encontrar información tributaria vigencia 2018.
Al hacer clic ahí se le descarga un archivo zip, y ese archivo zip tiene 7 prevalidadores que en este momento existen. Esos prevalidadores son los que van a usar los diferentes tipos de personas para presentar la información, ¿sí? Es un archivo zip, entonces usted extraerá los archivos, al extraerlos se instalan, y al instalarse cada uno va a quedar convertido en esto, en una carpeta de salida, una carpeta de XSD, un manual, un manejador de archivos XML, el prevalidador y un archivo para desinstalar, que tiene una aplicación y un archivo .dat que se complementa. Esta estructura es necesaria porque a veces usted se va a encontrar con que si, por ejemplo, yo elimino la carpeta de salida, cuando usted va a producir el XML, le va a decir que no encuentra la ruta, ¿sí? Entonces usted lo que tiene que hacer es devolverse, crear la carpeta de salida, porque sin esa carpeta de salida no hay forma de que se produzca el XML, porque la aplicación está hecha para guardar esos archivos en la carpeta de salida. Entonces lo que va a hacer siempre es buscar la carpeta de salida, y si no la encuentra, le va a decir que no puede producir el XML, ¿sí? Entonces ese es o sea, estos 2, 4, 6, 7 archivos son absolutamente necesarios para evitar problemas, ¿sí? Listo. Bien, muchas veces más preguntas aquí. Juan José, en el formato 1001 debe ser igual a algún valor del balance o estado de resultados. Bueno, ya nos vamos a ir para el balance. Bueno, ya, entonces, sabiendo por dónde traemos los prevalidadores, ¿sí? Entonces, lo primero que deberíamos de hacer siempre es tener prevalidadores, ¿sí? Bajar el archivo zip, instalar los archivos correspondientes. Ojo, procure que en su carpeta o en su root o en su disco C o en su disco D donde esté instalando esto, no haya más prevalidadores de años anteriores instalados, porque en algunas ocasiones le genera errores. Y entonces usted, cuando va a validar el XML, le genera error, o cuando va a producir el XML, le genera error. Entonces procure que desinstale todo lo anterior, o por lo menos mándelo a una carpeta, guárdelo en una carpeta para que no le interfiera, ¿sí? Bien, entonces, una vez que tenemos el prevalidador, vamos a ir a buscar la información con la cual vamos a trabajar. Y esa información, pues es toda la información contable, ¿cierto? Yo acostumbro a pedir además de los estados financieros, claro, contra los cuales usted va a comparar que estos datos que yo les voy a mostrar sean ciertos y correspondan a algo, usted va a pedir los estados financieros, ojalá firmados por el revisor fiscal, firmados por el representante legal, contra los cuales va a trabajar, ¿cierto? Pero esos realmente no son los que les van a permitir trabajar. Yo acostumbro a pedir y acostumbro a recomendar que ustedes pidan un balance de prueba de todo el año, que tenga los saldos iniciales al principio del año grabable, es decir, al principio de enero, el primer día de enero del 2018, que le muestre todos los movimientos, débitos y créditos, hasta llegar a los nuevos saldos al 31 de diciembre de 2018. Como es un balance de prueba, le va a mostrar todo el movimiento de activos, todo el movimiento de pasivos, todo el movimiento de patrimonio, todo el movimiento de costos, todo el movimiento de gastos y todo el movimiento de ingresos. Aquí con esto usted va a empezar a mirar información, y va a tener una gran cantidad de información con la cual va a tener que trabajar. Y entonces usted empezaría a mirar este balance, y de pronto se da cuenta de que tiene aquí activos, y que dentro de esos activos hay, por ejemplo, saldos en bancos. Y dijimos que hay unos datos de bancos que hay que poner por allá en el formato 1011 o 1012, que son los formatos de información de declaraciones y datos tributarios. Entonces usted ya sabe que tiene que conseguir esta información y discriminarla en los formatos 1011 y 1012. Usted mira que hay cuentas por cobrar, entonces usted sabe que tiene que llenar el formato 1006, creo que es. Mira que hay retenciones en la fuente, entonces tiene que llenar el formato 1003.
mira que hay, por ejemplo, no sé, compra de activos, porque cuando usted pasa por los activos fijos se encuentra que los activos fijos en el año incrementaron. Entonces, por favor, no se les olvide incluir las compras de activos como pagos a terceros y no se les olvide incluir los pagos de utilidades como pagos a terceros. Esos deben de ir, aunque no son ni costo ni gasto, son pagos a terceros y son los principales errores que normalmente encuentro cuando reviso informaciones en medios magnéticos, ¿sí? Pero pues a ustedes ya no les va a pasar porque ustedes ya saben que eso tiene que, no son solo las partidas del balance, sino todos los pagos a terceros. Entonces, ¿qué es un pago a tercero? Cualquier cosa que me aumente un activo puede ser un ingreso, y cualquier cosa que me disminuya un activo o me aumente un pasivo puede ser un pago a terceros. Entonces tengo que estar mirando cuál de todas esas partidas es. Miren, yo tengo aquí por ejemplo, si yo tengo todo este balance de prueba, pues es relativamente fácil determinar, por ejemplo, aquí yo tengo, mire, retenciones en la fuente. Quiere decir que yo debo llenar el formato 1003, ¿cierto? Que son las retenciones en la fuente que me practicaron, ¿sí? Entonces, y yo digo que aquí tengo retenciones en la fuente por honorarios, retenciones en la fuente por arrendamientos, autorretención de ingresos, retenciones de impuesto a las ventas, retenciones de impuesto de industria y comercio, anticipos del CRE, bueno, etc. Usted lo que va a tomar aquí son los valores, ¿sí? Los movimientos. Como aquí tiene todo el movimiento, porque este es un balance de prueba, les aconsejo que siempre lo pidan así, que pidan el movimiento de todas las cuentas, saldo anterior, movimientos débitos, movimientos créditos, porque si solo piden el balance general, puede que haya muchas cuentas que ustedes no encuentren, ¿sí? Porque se crearon y se cancelaron durante el año, entonces ustedes no se van a dar cuenta de dónde hay pagos a terceros. Usted puede haber comprado un carro y vendido en el mismo año, y si usted mira el balance del año anterior y el balance de este año y no mira los movimientos, pues puede que no encuentre ningún movimiento y se le quede por fuera ese pago a terceros que era una compra de un vehículo, ¿sí? Y resulta que es que el concesionario, si usted compró un carro nuevo, va a declarar que le vendió a usted un carro. Y resulta que si no es el concesionario, sino que lo hizo a través de una oficina de tránsito, la oficina de tránsito en el prevalidador correspondiente va a declarar que a través de una persona, o que usted le compró a través de esa oficina de tránsito a una persona un determinado vehículo. Bien. Luego vienen por aquí, entonces, bueno, vamos a irnos aquí a los activos, luego los pasivos. Entonces también usted tiene aquí pasivos. Ojo con los activos y los pasivos, las cuentas por cobrar y por pagar. Porque acuérdese que hay cosas que, bueno, se supone que como usted lleva contabilidad bajo NIPS, pues no debe haber partidas conciliatorias en las cuentas de banco, ¿cierto? Porque todas las partidas conciliatorias se deben de reclasificar a la cuenta correspondiente. Entonces, si usted tiene un cheque posfechado recibido, usted lo que tiene es una cuenta por cobrar, sigue teniendo una cuenta por cobrar. No es cierto que tenga un valor en caja, eso no es cierto. Usted tiene una cuenta por cobrar respaldada con un cheque, que es diferente a tener dinero en caja. Por lo tanto, esa cuenta por cobrar sigue siendo una cuenta por cobrar y usted tendría que identificar al deudor, ¿sí? Si usted tiene cheques girados que no fueron cobrados, esos cheques no son un menor valor del banco, son un pasivo, ¿sí? Y usted tendría que identificar al acreedor con todos sus datos para efectos de los estados financieros y para efectos de la información exógena. ¿Mm? Bueno, usted irá entonces a través de los activos y pasivos, mirará cuáles pueden corresponder a ingresos y a costos y gastos. Y luego también irá entonces a través de los gastos y mirará cuáles gastos tiene. Entonces usted tiene, por ejemplo, aquí, vamos a ver si aquí, por ejemplo, usted tiene aquí todos los gastos. Entonces le dicen, hay gastos de administración. Entonces usted tiene gastos de personal, entonces tiene sueldos. ¿Qué haría yo? Entonces aquí le voy a decir que esto va a ir al 2276, ¿cierto? Que es donde yo voy a discriminar esto. Y aquí
yo voy a decirle entonces también que, por ejemplo, si son sueldos, bueno, aquí ya no necesito en el 2276, entonces vamos a mirar qué nos pide el 2276, ¿cierto? Entonces nos vamos al prevalidador, nos vamos al formato y le decimos aquí que nos muestre el 2276. Y entonces 2276, y aquí me dice, entonces, mire, aquí me dice tipo de documento, número de documento, los apellidos, nombres, que eso es para todo. La dirección, ojo, porque hay algunos anexos que no piden dirección, ¿sí? Normalmente los del IVA no le van a pedir dirección porque todos los que usted está reportando como IVAs descontables, pues son personas que definitivamente sí están inscritos en la DIAN, y por lo tanto no necesitaría usted determinar la dirección ni nada de esas cosas. El departamento, el municipio, aquí, pagos por salarios, pagos por emolumentos eclesiásticos, pagos por honorarios, pagos por servicios, pagos por comisiones, pagos por prestaciones sociales, pagos por viáticos, pagos por gastos de representación, pagos por compensaciones y otros pagos. Entonces aquí a usted no le están pidiendo realmente discriminar, sino los conceptos, ¿cierto? Entonces usted va a decir pagos por salarios, entonces a una persona, a la mayoría de sus empleados usted le va a pagar por salarios. Los emolumentos eclesiásticos suelen no correr, bueno, puede ser que de pronto algún sacerdote le estén pagando por salarios y por emolumentos eclesiásticos, o algún ministro de estas iglesias, ¿sí? Entonces, usted va a discriminar aquí los pagos por salarios, no tiene ningún concepto adicional, los emolumentos eclesiásticos tampoco, pagos por honorarios no tienen conceptos, no hay que discriminar nada más. Entonces usted lo único que va a hacer aquí es traer los nombres y va a acumular todos los pagos que correspondan a salarios y todos los pagos que correspondan a prestaciones sociales, a viáticos, gastos de representación, etcétera. Tiene que discriminar estos pagos hechos a cada una de las personas, ¿sí? Bien, luego aquí al devolverme a mi balance, entonces yo ya sé que simplemente esto va al 2276 y que no tiene ningún concepto en especial. Pero resulta que otros sí. Por ejemplo, si yo digo, a ver, por ejemplo, los gastos que corresponden a honorarios, a gastos médicos que van a ir en el 1001, ¿cierto? Y que van a ir en el concepto 5016, que son otros gastos. Entonces, ¿yo qué haría con esto? Simplemente, la mayoría de sus programas de contabilidad traen la posibilidad de exportar los movimientos de terceros, ¿cierto? Entonces, usted simplemente le va a decir a su programa, mire, expórteme esto con el código 5016. Pero vamos a suponer que su programa no da para eso. Entonces usted tendrá que discriminar, por ejemplo, aquí cada una de estas cuentas, cesantías, entonces el movimiento en el año, los intereses de cesantía, el movimiento en el año. Y luego entonces dirá, bueno, los sueldos también irán al 2276, ¿cierto? Y el auxilio de transporte va a ir al 2276, etcétera. Y entonces usted pues discriminará y luego acumulará todos los pagos de esas personas para llevarlos al 2276. Recuerde que usted tiene que reportar para el año 2018 todos los pagos a terceros que sean superiores a 100,000 pesos, ¿cierto? Sin importar si cada cuenta es inferior a 100,000. Entonces puede ser que a una persona usted le haya pagado, por ejemplo, por gastos médicos y le haya pagado por honorarios y le haya pagado por asesoría y le haya pagado por otro concepto más, y cada uno de esos sea de 30,000 o de 40,000 pesos, pero sumados los cuatro a más de 100,000, usted está obligado a reportar a esa persona. Para evitarse esos problemas, yo sugiero
que en lo posible usted informe a todos. Si usted lleva una contabilidad, o si la empresa lleva una contabilidad e identifica a cada tercero en el momento en que le va a generar un gasto, a causar un gasto o a pagar un gasto, pues es relativamente fácil sacar la información y en cambio de ponerse a acumularla, usted simplemente relaciona a todas las personas, ¿sí? Lo único que tendría que acumular son aquellos conceptos, por ejemplo, en el 5016 que son, o los otros costos y deducciones, pueden ir varios tipos de gastos y una misma persona puede estar en 3 o 4 conceptos. Y recuerde que si usted lo va a reportar como 5016, dentro de ese 5016 no puede estar repetido un NIT más de una vez, es decir, no puede estar repetido. Lo cual quiere decir que si al acumular el 5016 usted le pagó, por ejemplo, por gasolina, por transporte y por seguros a una persona, pues tendría que, si los tres están en el concepto 5016, debería sumar las 3 partidas y presentar una sola con el NIT de esa persona, ¿sí? Ese sería el caso aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, ¿no hay preguntas? Ok. Sigamos entonces. Bueno, dentro de lo que les vamos a entregar a ustedes va este cuadrito que me parece que es interesante porque les permite a ustedes también identificar tal vez una de las labores más importantes que ustedes van a tener que hacer acá al hacer medios magnéticos es identificar qué información van a tener que entregar. Aquí está en este cuadrito todos los anexos que usted tendría o podría llegar a entregar. No hay más que esto, ¿cierto? Por ejemplo, el artículo 2 establece que hay que entregar el formato 1159 y que lo deben entregar las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo o ejecución de programas o proyectos con organismos internacionales. Esto solo lo van a hacer estas entidades, ¿cierto? Luego, si usted está en el caso de ser una entidad pública o privada que celebre un convenio de cooperación con organismos internacionales, usted ya sabe que tiene que poner aquí el formato 1159 y tiene que llenar esa información. El formato 1019 para las entidades vigiladas por la superintendencia y tiene que ver con los movimientos de las cuentas de ahorro y corrientes, ¿sí? Entonces, usted irá mirando acá si usted es una entidad financiera. Si no es una entidad financiera, esto no le atañe. Si usted es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y está además dedicado a la actividad financiera, podría ser que le ataña el artículo 4. Si usted no cumple con ese requisito, siga adelante. Luego, el artículo 5 es exclusivo para el DECEVAL. Si usted no es el DECEVAL, siga adelante. El artículo 6 dice que son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, cooperativas que realicen actividades financieras. Si usted es una entidad financiera, sabe que debe preparar este informe. Si usted no es una entidad financiera, siga adelante. El artículo 7 está también para las entidades financieras. Entonces, si usted no es una entidad financiera, sigue adelante. Si es una entidad financiera, pues lo marca para prepararlo. El artículo 8 habla de entidades vigiladas por la superintendencia y entidades financieras. También es para entidades financieras. Entonces, si usted lo es, pues va a preparar esta información. Si no, no. El artículo 9 habla de los fondos de inversión colectiva. Si usted es un fondo de inversión colectiva, esto le atañe. Si no, usted sigue. Luego vienen aquí, digamos, aquí está para comisionistas, etcétera. Estos que están marcados aquí en rosado son los que sí le atañen a la mayoría, que son el artículo 15, que habla de información de socios y accionistas que tengan más de 3 millones de pesos.
Entonces, si usted es una empresa que tiene socios o accionistas, ya sabe que tiene que hacer el formato 1010. Entonces, usted marcaría aquí que este es uno de los formatos que tiene que hacer, ¿cierto? Y ese formato dice que usted va a presentar la información de los socios, comuneros, accionistas, cooperados y asociados que posean aportes, cuando el aporte sea mayor de 3 millones de pesos, indicando el valor patrimonial. Ojo, es el valor patrimonial. Eso no va a coincidir con lo que usted le certifica, perdón, con lo que le certifica, sí, no le va a coincidir con lo que la persona declara, porque la persona, a menos que sea, que esté obligado a llevar contabilidad con arreglo a NIF, si está obligado a llevar contabilidad por NIF, entonces debe seguramente de establecer el valor de sus aportes por el método de participación o cualquier otro método, ¿cierto? Y entonces coincidiría, pero si no, pues simplemente la persona sigue declarando esos valores por el valor del costo histórico, pero usted aquí tiene que poner es el valor patrimonial, o sea, básicamente el valor intrínseco de las participaciones de estas personas. El artículo 16, que tiene que ver con los pagos a bonos en cuenta, de que estábamos hablando, el formato 1001, ese prácticamente lo tienen que hacer todos, lo tiene que hacer el DECEVAL y lo tienen que hacer los bancos y lo tienen que hacer todas las entidades pagadoras, todas, absolutamente todas. Entonces aquí usted va a tener que buscar toda la información del 1001, ¿sí? Casi todos lo tienen que presentar. Este es uno de los formatos que prácticamente todas las personas lo tienen que presentar. Esto va también para las personas naturales que en el año 2016 hayan tenido ingresos superiores a 500 millones y en el año 2018 tengan ingresos de más de 100 millones por conceptos diferentes a rentas laborales, ¿cierto? Si usted o su cliente cumple con esas condiciones, pues ya sabe que tiene que hacer el formato 1001, ¿sí? Ok. El artículo 17, que es, pide que se informen las retenciones en la fuente que le practicaron. Entonces, si usted está obligado a presentar información, porque esto va para las entidades o personas que celebren contratos de colaboración, como consorcios, como uniones temporales, como contratos de mandato, como por administración delegada, etcétera, todos esos contratos. Y entonces está obligado a presentar información de retención en la fuente. Esto es exclusivamente para los literales D y E del artículo primero, es decir, para las personas naturales y personas jurídicas, ¿sí? Y si usted tiene que presentar esta información, pues entonces ya sabe que tiene que marcar este como uno de los formatos que va a tener que hacer, ¿cierto? Es el formato 1003, donde irán las retenciones. El artículo 18 pide información de ingresos en el año, entonces también esto es para todos los entes públicos de nivel nacional, territorial, central, todos los que hay aquí, ojo, todo lo que hay aquí, estos son los literales, este cuadro hay que entenderlo un poquito. El literal D son las personas naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad, literal E son las personas jurídicas, entonces no necesariamente lo que hay aquí al frente corresponde exclusivamente a las personas naturales, ¿no? Esto, por ejemplo, la información de socios son para las personas del literal E, o sea, para personas jurídicas y asimiladas, no para personas naturales, ¿de acuerdo? Esta información de pagos o abonos en cuenta, el 1001, son para las personas del literal D, o sea, personas naturales que cumplan con los requisitos, del literal E, que son las personas jurídicas, del literal F, que son las personas naturales y asimiladas que obligadas a llevar contabilidad. Perdón, aquí acabo de darme cuenta que hay un error. La resolución 45 eliminó el obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Lo corregiremos y se lo entregaremos a ustedes corregido, pero acabo de darme cuenta, no son las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, son las personas naturales, ¿sí? Entonces, si usted es una persona natural que está obligada a presentar la información, tiene que presentar esta información
usted sería el literal F, tiene que presentar esta información, tiene que presentar la información que aparezca por aquí. Vamos a ver si hay algo más. No, básicamente, si usted es una persona natural que tiene que presentar información, básicamente tendrá que presentar únicamente la información del literal F, ¿sí? O sea, va a tener que presentar los pagos a terceros con sus correspondientes retenciones en la fuente. Recuerde que cuando usted está obligado, por ser una persona que hizo retenciones también, independientemente de que cumpla o no cumpla con la condición de haber recibido los 100 millones de pesos de ingresos, el solo hecho de que usted ha sido retenedor o autorretenedor en el año lo obliga a presentar las retenciones en la fuente. Ojo, porque resulta que cuando usted está presentando retenciones y autorretenciones, si es una sociedad, todas las sociedades, por pequeño que haya sido su ingreso, está obligada a presentar, a hacerse autorretención, ¿cierto? El decreto 2261 usted la va a tener que presentar siempre. Entonces, mire, finalmente quedó, el literal D quedó para las personas naturales y asimiladas que en el año grabable de 2016 hayan obtenido ingresos superiores a 100 millones de pesos. Por eso les digo que aquí está el equivocado, ¿sí? Esta era la que, este valor quedó equivocado. Ok, aquí hay una persona que está ingresando, listo. Entonces, el literal D quedó para personas naturales que en el y demás entidades que perciban, bueno, las personas naturales y asimiladas que perciban rentas de capital, que es el literal F, se les eliminó la obligación, lleven o no contabilidad. Entonces, son personas naturales que perciban rentas de capital y no laborales. Si solo percibe rentas laborales, no va a tener que presentar información exógena, pero si percibió rentas de capital y no laborales, y las personas jurídicas y demás obligados a practicar retenciones en la fuente. Entonces, si usted está obligado a presentar esas retenciones en la fuente por el literal F, por pertenecer a ese grupo del literal F, tiene que presentar no solo la información de los terceros a los cuales les hizo retención, sino todo el formato 1001 completo, ¿sí? No vaya a incluir exclusivamente las partidas sobre las cuales hizo retención, sino todo el formato 1001, todo. Ojo, puede ser que usted ni siquiera haya hecho retenciones en la fuente, sino que únicamente haya hecho autorretenciones, ¿sí? Lo del decreto 2261. Entonces, o sea, lo que reemplazó al CRE, esa retención que usted hace sobre los ingresos y que la paga con las retenciones en la fuente mensualmente. Usted, por ese solo hecho de ser autorretenedor, ya está obligado a presentar el 1001. O sea, todos los pagos a terceros, así no haya hecho ni una sola retención en la fuente diferente a esa autorretención, ¿ok? Entonces, es importante que lo tenga en cuenta para efectos de poder presentar completa la información. Ok, sigamos por aquí. Si usted tiene que presentar, mire, literales D y E tienen que presentar información del impuesto sobre las ventas descontable y del impuesto sobre las ventas generado y del impuesto al consumo. Esto tiene usted que hacerlo si está en los literales D y E. Y el literal D, entonces, son las personas naturales que hayan tenido ingresos de 500 millones y de 100 en este año. Y el literal E son las personas jurídicas que hayan tenido ingresos que tengan más de 100 millones de pesos de ingresos en el año 2018 de ingresos, y que en el año 2016 hayan estado obligadas a presentar declaración de renta por el año de 2016. Entonces, si usted está en una de esas dos condiciones, está obligado a presentar información. Ahora, se tienen que cumplir las dos condiciones. Una sociedad que por ejemplo, no presentó, no tenía que presentar declaración de renta en el año 2016, por ejemplo, porque se constituyó en el 2017, pues tampoco, y así este año tenga 2.000 millones de pesos de ingresos, si no hizo retenciones no estaría obligada a presentar información exógena. Si hizo retenciones estaría obligada a presentar el 1001, ¿sí?
Bien. Ok, el impuesto a las ventas descontable, el impuesto a las ventas generado y el impuesto al consumo, que es el artículo 19. El artículo 20 habla de pasivos a 31 de diciembre. Y entonces recuerde que si el total de los pasivos que usted está obligado a reportar es inferior a 100 millones, reporta solamente quienes hayan tenido quienes saldo mayor a 1 millón. Y si el total de los pasivos es superior, es inferior a, y es superior a 100 millones, tiene que reportar los valores superiores a 500,000 pesos. Luego los créditos activos lo mismo, si suman más de 100 millones, tiene que reportar los mayores de 500,000 y si suman menos de 100 millones, tiene que reportar los mayores a 1 millón. Ojo, si usted quiere puede reportar también todos los demás, o sea, puede reportar todos los créditos o puede reportar únicamente los que cumplan las condiciones, los superiores a 500,000 o a 1 millón. Bien. Ok, los ingresos recibidos para terceros. Entonces, ojo, si usted tuvo ingresos recibidos para terceros, qué sé yo, es usted agente comercial de una compañía y usted recauda la cartera y se la traslada a ellos. Esos ingresos recibidos para terceros lo obligan a usted a llenar el formato 1647, ¿sí? Obviamente, eso está para los literales de E y F, o sea, los que están obligados a presentar información, personas naturales, personas jurídicas o retenedores, ¿sí? Si solamente tuvo ingresos para terceros, pero no está obligado a presentar información, no tiene que hacer el 1647. Esta información de las declaraciones tributarias lo tienen que hacer todos, formato 1011, todos los informantes de E y F, ¿sí? Vea lo curioso, hay varias, el literal F, que son los retenedores, las personas naturales que han hecho retenciones o autorretenciones, hasta el año pasado solo tenían que presentar el 1001, pero en este año tienen que presentar varios más. Mire, tienen que presentar también entonces la información de las declaraciones tributarias, los ingresos recibidos para terceros, la información de declaraciones tributarias que en relación con saldos de cuentas corrientes e inversiones o descuentos tributarios solicitados y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ojo, porque como somos a veces nos acostumbramos a lo que venía, hay varios cambios, ¿cierto? En años anteriores, si usted estaba obligado a presentar únicamente el formato de retenciones, presentaba el 1001 y para de contar. En este año tiene que presentar si tiene ingresos para terceros también, si tiene información de declaraciones tributarias, que seguramente las tiene, si tiene descuentos tributarios, si tiene ingresos no constitutivos de renta, tiene que mostrar toda esa información. Entonces no se le vaya a olvidar para evitarse pues las sanciones correspondientes. Luego vienen aquí entonces los contratos de colaboración empresarial, que son los formatos 5247, 58, etcétera. La información de beneficiarios activos, que va en el formato 52-53 para subsidiarias y filiales de sociedades nacionales extranjeras. Los grupos económicos pues tienen que presentar el formato 1035 y 1036, que tiene que ver con los estados financieros y los socios. Las entidades controladoras, etcétera, las cámaras de comercio que van a presentar el formato 1038, además de todos los otros formatos, si están en el grupo de E o F, ¿sí? La registraduría, las notarías, etcétera. Aquí están todos los formatos. 52 formatos creo que son en total que usted tendría que poder en un momento dado llegar a presentar. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? A ver, miremos aquí a ver qué hay por el chat, si hay alguna pregunta más. A ver, por aquí hay una pregunta. Dice, tengo la misma persona, pero una fue servicios y
otras compras, se debe dejar en cada concepto, se puede unificar. No, el concepto depende de en cuál vaya. Si uno va, por ejemplo, si los servicios van en el 5006, por decir algo, y las compras, dependiendo de qué tipo de compras son, pueden ir en el 5016, tendría que ponerlo dos veces, uno en el 5006, otro en el 5016, ¿sí? No los debería de unificar. ¿Y por qué no los unifica? Porque es que para efectos del cruce, una cosa son servicios y otra cosa son compras. Para efectos de lo que esa persona va a declarar, una parte la va a declarar por venta de mercancías y otra parte la va a declarar por venta de servicios. Y las retenciones no las puede unificar. Si le hizo retención, unas retenciones por compras y otras retenciones por servicios, ¿sí? Entonces no la puede unificar. Las tiene que unificar si están en el mismo concepto, si las dos caben en el 5016, por decir algo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el servicio de teléfono no es propiamente un servicio, es una compra más, es una compra de un servicio que iría en el 5016, por decir algo. Y si usted tiene una compra de servicios y le compró además un teléfono que también iría en el 5016, ahí sí tendría que unificarlo y unificar las retenciones. Víctor dice, en los contratos de cuentas en los contratos de cuentas en participación debe informar el administrador, el controlador, el partícipe activo, el que esté encargado de la administración del consorcio de la unión temporal, y solo esa persona tiene que informar. Víctor dice, tengo 3 preguntas. ¿Quiere escribirlas o quiere hablar, Víctor? Víctor, estoy esperando sus preguntas. ¿Cuáles son? Un contrato de cuentas en participación donde una de las partes hace una tarea y la otra hace más actividades. ¿Y la pregunta? Debe informar quien haya quedado en el contrato obligado a hacerlo. Quien deba ser el administrador del contrato o el responsable legal del contrato. Uno solo, el que tenga la tarea de hacerlo, de acuerdo con el contrato. ¿Tiene más preguntas, Víctor? Porque me dijo que eran 3 y veo una. Personas naturales que perciban rentas laborales y no laborales. A ver, hay personas que pueden tener, por ejemplo, una renta laboral, que son empleados, y que a su vez, por decir algo, tienen una panadería, y a su vez tienen un par de apartamentos arrendados. Entonces, tienen rentas que son laborales, las propias del contrato de trabajo, y las rentas no laborales, todas las otras rentas, en este caso, pues tendría una renta de capital y tendría una renta comercial, ¿cierto? La que corresponde a su panadería y eso. Entonces, si esa persona en el año 2016 tuvo más de 500 millones de pesos de ingresos y en el año 2018 las rentas diferentes a su contrato de trabajo, es decir, las rentas en este caso por arrendamientos y los ingresos de la panadería suman más de 100 millones, estaría obligada a presentar información exógena, y en esa información exógena solo tendría que presentar lo que corresponde a sus rentas no laborales. Las rentas laborales no tendría que incluirlas ahí. Decíamos ayer que eso es bien importante porque en el caso, por ejemplo, que lo hagas temporáneamente, no es sancionable el no haber incluido las rentas no laborales, entonces no son base de sanción,
¿sí? Tiene que hacerlo sobre las rentas no laborales únicamente, las rentas de, en este caso, arrendamientos y las rentas de su panadería. La DIAN valida los nombres de los terceros que usted incluye en las relaciones de retenciones del formato 1220. Esa misma validación parece ser que la están haciendo con el 1001. Entonces, por ejemplo, hace un formato de pagos a terceros, el 1001, lo sube, lo valida, porque el validador, como no controla los nombres, el validador controla la estructura del formato, que tenga el nombre, que tenga un número de identificación, que si es una persona natural tenga por lo menos el primer nombre y el primer apellido, que si es una persona jurídica tenga razón social, controla los valores, que los valores no pueden ir en blanco, si no hay valor debe poner un 0, etcétera, eso lo controla. Pero al subirlo al portal de la DIAN, entonces usted se va a encontrar con frecuencia con que el archivo valida, le da a usted la constancia de recibo, pero al entrar a consultarlo aparece que el archivo está con errores. Y esos errores generalmente tienen que ver con el nombre de la persona. Entonces usted lo que va a tener que hacer es, si está aquí, en este mismo, aquí en transaccional, en otros servicios, están los prevalidadores. Cuando ustedes validan un archivo y les genera errores, entonces en la parte de abajo hay una casilla que dice continuar. Al lado hay un cuadrito al cual usted le da clic, lo marca y le dice siguiente, lo lleva a otra casilla más o menos igual, vuelve y lo marca y le dice siguiente, y ahí le va a desplegar los registros que tienen error, ¿sí? Esos registros que tienen error son los que usted va a tener que modificarle Bueno, lo importante es que esos errores se pueden descubrir, ¿sí? Y se pueden descubrir, entonces, cuando usted baja el archivo de errores, normalmente cuando hay error, a usted le da un archivo de error, pero a veces no le dice cuál es el error. Entonces, para descubrir cuál es el error, usted se va a la parte de abajo de ese formatico y marca la casilla y le dice siguiente, y luego marca la casilla, le dice siguiente, y ahí le va a mostrar los registros, los NIDs que tienen error. Y el error es el nombre, que ese nombre no coincide con el que está registrado en la DIAN. Es bastante frecuente que eso ocurra, por eso les recomiendo que lo hagan con suficiente tiempo, porque como es bastante frecuente, es probable que por muy cuidadosos que ustedes hayan sido, algunos de los nombres de esas empresas durante el año han cambiado. Y por muy juicioso que usted haya sido, puede ocurrir que le reboten algunos de esos registros. Como usted está obligado a presentar la información en una fecha máxima, lo mejor es que lo haga con 15 días de anticipación, una cosa así, especialmente el 1001, ¿sí? Porque el 1001 es el que está generando esa validación. Entonces, si usted entra, presenta el 1001 y ese 1001 le genera error y usted descubre cuál es el error, lo que tiene que hacer es entrar al prevalidador, corregir los nombres de esas personas, ¿cierto? Volver a generar el XML, volver a subirlo, verificar que suba correctamente y verificar a los 10 minutos o 15 minutos o al día siguiente que el archivo haya sido validado correctamente, que no le aparezca el mensaje de archivo con error, porque ese archivo con error sería sancionable, ¿sí? Ese archivo con error sería sancionable. Entonces, digamos que eso es lo más importante ahí con relación a los... Bien, nosotros aquí les vamos a enviar estos formatos. Entonces usted aquí tiene, por ejemplo, el 1001. ¿Cuáles son los datos que van en el 1001? ¿Sí? De forma tal que usted pueda elaborar la información en Excel, la pone aquí completa,
¿cierto? Y luego simplemente coge los datos, los marca y los puede copiar al prevalidador, ¿sí? En el prevalidador, para poderla copiar, usted tendría que antes preparar el prevalidador para hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo prepara el prevalidador para hacerlo? Entonces yo, por ejemplo, aquí estoy en el prevalidador y yo digo que aquí, cuando le doy clic sobre complemento, se me abre este menú adicional que me dice eliminar, limpiar, generar XML, inicio, consultar ayuda, prevalidador y cargar XML. Eso lo que me va a permitir es que si yo, por ejemplo, me di cuenta que lo que tengo es una información que tiene 25 archivos, como ya tengo un renglón, entonces digo que le voy a agregar 24. Entonces le digo que agregue 24. Y aquí tengo ya preparado el prevalidador para recibir 24 registros. Entonces yo tengo que copiar de mi formato que les estoy mostrando aquí, por ejemplo, copiaría los 24 registros, sombreo esto, le doy control copiar y lo traigo al prevalidador y lo pego. De esa manera, usted lo puede traer aquí todos los registros de una vez preparados en el Excel, ¿cierto? La única forma de copiarlos que funciona fácil es esa, ¿sí? Que usted antes prepare el prevalidador, le ponga o le quite los renglones, tiene que tener el espacio justo, porque si por ejemplo usted trae equivocadamente más o menos columnas, no se los va a recibir. Entonces lo que tiene que hacer es verificar que tenga exactamente las mismas columnas y que aquí en la preparación que usted ha hecho tenga la cantidad de filas necesarias para recibir la información. Por eso es importante ese otro formato, ¿sí? Porque ese formato le permite a usted traer desde allá de una vez todas las partidas. Entonces, me devuelvo aquí. Ustedes lo que tienen que hacer es preparar primero la información en el formato de Excel, ¿cierto? Y luego crear aquí los renglones exactos y los traen. Aquí puede ser que se le presenten errores de validación, ¿sí? Porque, por ejemplo, si usted colocó, cuando usted trae un archivo de estos, podría equivocarse y traer un valor numérico a un campo que es de texto, o un valor de texto a un campo que es numérico, se lo va a devolver. Pero eso generalmente no ocurre si usted prepara la información con el formato que le vamos a entregar, ¿cierto? Porque pues ese formato está hecho de tal manera que usted tenga allí todos los datos que necesita, por ejemplo, el concepto, el tipo de documento, aquí por ejemplo, los apellidos, los nombres, la dirección, el departamento, el municipio, etcétera. Si usted, bueno, uno de los errores que normalmente se le presentan a usted aquí es que el municipio es 001 y usted normalmente en Excel, el Excel no le permite tener un 001, tiene que darle formato para poder traer el 001, o si no, cuando lo sube aquí, pues usted simplemente corrige el código del municipio a 001. A veces se deja copiar, ¿sí? A veces no se deja copiar. Entonces es probable que usted aquí lo pueda copiar en el formato, en el prevalidador. Y el formato que nosotros tenemos aquí le permite hacer, preparar la información correctamente, ¿cierto? Y subirlo al prevalidador. Es una ayuda para que ustedes puedan preparar la información por fuera del prevalidador. También la podrían preparar en el prevalidador, no pasa nada si lo hacen. Solo que cada vez que yo ingreso aquí cualquier dato, el prevalidador lo valida, entonces se suele demorar un poco más. Esto tiene limitaciones, a pesar de que parece ser un Excel, realmente no es un Excel. Tiene limitaciones, no deja copiar fácilmente. Por ejemplo, si yo quiero rellenar una columna con ceros es más difícil. En cambio, desde el cuadro que nosotros les vamos a entregar, usted sí la puede rellenar en cero y la trae completa de una vez aquí y simplemente la pega. Bien. ¿Qué es importante aquí? Usted va a subir la información por envío de archivos. Lo primero que tiene que hacer es seleccionar el formato. Entonces usted le dice, voy a hacer el 1001. Siempre
al tomarlo, va a elegir la última versión, que es la que está en el renglón, en el último renglón en la DIAN. Cuando usted le dice formato 1001, le va a decir tengo la versión 1001, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, 7, etcétera. Entonces usted va a tomar siempre la última, versión 7. Y ahí le va a decir, escoja el archivo, usted escoge el archivo que corresponda al formato 1007, 1001, por ejemplo, lo coloca y lo firma. ¿Sí? En el caso de la información en medios magnéticos, entonces la firmaría el revisor fiscal y la presenta el representante legal. La sube, la firma el representante legal y la presenta el representante legal, no pasa nada.